Hola queridos televidentes, nos encontramos en otro de nuestros programas de Derecho a su Derecho. El tema del día de hoy es comercio electrónico. Entonces, es importante tener en cuenta todo este tema del comercio electrónico, todas esas compritas que nosotros hacemos por internet, todo eso que nosotros ingresamos a internet y decimos, mire, esto fue lo que me gustó. Entonces vamos a mirar qué garantías, cómo usted puede hacer para protegerse cuando usted compra temas o bienes o servicios en internet. Para ello nos acompañan dos personas muy importantes. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Villalba, que es el presidente de la Liga del Consumidor, y nos acompaña también la doctora Mónica Mancipe, que es docente de la Universidad de la Gran Colombia. Bienvenidos, doctores. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar y vamos a hacer la verificación de qué es eso del comercio electrónico o qué podemos hablar de compras por internet. Bueno, eso de comercio electrónico, pues yo creo que ya todos estamos un poco familiarizados con el tema. La norma, de todos modos, evidentemente se refiere al comercio por internet, que es el que más utilizamos, es decir, comercio electrónico comprende comercio por internet, aunque la norma colombiana, digamos que pareciera ir un poco más allá y dice que cualquier, digamos que compra o venta de productos en el comercio que se haga a través de envíos de mensajes de datos, es decir, que si me vendieran por WhatsApp, que si me vendieran a través de redes sociales, bueno, normalmente esas van por internet, pero por otros medios inclusive, por mensajes de SMS me refiero, cualquier digamos que forma que implique envíos de mensajes de datos, allí hay comercio electrónico. Obviamente que hoy en día estamos familiarizados y está, digamos que cogiendo una hoja impresionante, pues el tema de las compras por internet, y ese va a ser el que en el día a día van a utilizar los consumidores, sobre todo por el tema de que ahora se volvió pues muy común el Cyberlunes y el Black Friday, y bueno, muchas ofertas muy interesantes, pero también los consumidores deben saber a qué están o cómo están protegidos en ese tipo de eventos. Entonces, ¿qué derechos y obligaciones tendrían los consumidores, ¿sí? O los televidentes que nos están viendo cuando hacen compras por internet o por comercio electrónico? Básicamente los derechos y las obligaciones que tiene un consumidor son las mismas que están en el Estatuto del Consumidor. Básicamente el tener una información adecuada, clara, eficiente del producto que yo estoy adquiriendo, que voy a adquirir, cuál es el término de su garantía y cómo lo puedo usar. En este momento, digamos que no hay mucha claridad sobre cómo esos contratos pueden perfeccionarse o no, pero sí debe haber, desde luego que sí, un resguardo sobre lo que yo adquiero, lo que realizo, las transacciones y sobre todo cómo voy a pagar esos bienes, productos o servicios que estoy adquiriendo en la red. ¿Qué dice el estatuto? Me indicaban inicialmente que existe como tal el Estatuto del Consumidor, donde los consumidores tienen una protección, pero ¿qué dice frente a estas compras que se realizan por internet? Hace mucho énfasis en el tema de la información, como lo sugería la doctora. Es decir, porque ¿qué es lo que pasa? Normalmente cuando yo voy al establecimiento de comercio pues físico, pues allí puedo palpar y ver las cosas, pero la preocupación básica del Estatuto de Protección al Consumidor es que la información que tengan los consumidores en ese tipo de compras, pues por lo menos los lleve a un escenario, si no igual, por lo menos parecido al haber ido a un establecimiento de comercio físico. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso tanta información, si uno mira los artículos 51 y siguientes del Estatuto del Consumidor, allí el énfasis es infórmele al consumidor, infórmele, muéstrele bien, por ejemplo, si usted pone una fotografía, muestre la escala en que está esa fotografía, ¿no? Sí. Porque es que con una fotografía uno puede ver muy grandes las cosas y después le llega de todos modos un aparato o un producto pequeño. Infórmele inclusive todas las características, propiedades, ingredientes, los precios. Hace énfasis el estatuto en que el precio debe ir con todas las cargas, ¿no? Porque es que claro, si me ponen allí primero el precio sin impuestos, sin costos de envío y una cantidad de cargas adicionales, y después cuando ya le doy comprar y me sale la factura final, aparece otro precio. Eso es lo que quiere evitar el Estatuto del Consumidor, que el precio vaya con todas las cargas, con todos los impuestos, y entonces hace énfasis en ello, que se informe que hay un derecho de retractarse, que la gente sepa de todos modos que tiene derecho a retractarse. Y también entonces pues se refiere inclusive a dar una información acerca de dónde está quien le está vendiendo. Entonces el colombiano que esté vendiendo allí tiene que dar toda la información acerca de dónde queda su establecimiento de comercio. Y bueno, entonces
Allí como que información es la clave, ¿no? Y un par de herramientas de las que entonces podemos hablar ahorita, que son el derecho de retracto y la reversión del pago. Y la reversión de pago. Bueno, si digamos, por ejemplo, no sé, me da por comprar una lencería o me da por comprar algo específicamente, entonces compro por internet y digo, mire, esto es lo que yo quiero. Y entonces digo, soy talla M. Y doy clic. Luego doy el clic y entonces ya me dice el precio, ya pagué. Y entonces cuando ya me llega el envío y entonces ya me mido la lencería o me mido lo que yo voy a comprar, resulta que no era, o primero o no era, me llegó lo que no era, o no me quedó, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer frente a ese trámite? El primer paso siempre cuando uno hace una compra por internet es revisar las políticas y condiciones tanto de pago como de entrega del producto. Para este caso, como es una lencería, en la mayoría de casos no es necesario o no, digamos que no es una responsabilidad del vendedor que te quede o no te quede la lencería, pues porque son productos que no están sujetos a cambio. Caso contrario, como si fuera un producto doméstico, un electrodoméstico o algunos otros tipos, digamos que de bienes que no fueran de consumo directo. Obviamente, este es un caso muy particular, sobre todo cuando se compran ropas de vestir y sobre todo con la imagen y la percepción que se tiene sobre un vestido, sí, una prenda o algún textil que haya llegado. Que no le queda, que uno la ve en internet y uno dice, se ve divina, pero ya después cuando uno se la pone uno dice, pero ¿qué fue lo que yo me puse, sí? O ¿qué fue lo que escogí? Entonces es muy bueno también tener en cuenta ese tema de la percepción. Desde ¿sí? luego, y además que esas condiciones de la prenda que yo estoy adquiriendo, cuáles son las medidas, cuál es la tela, cómo podría quedarme, siempre está en la cajita de información cuando uno compra los productos, que es lo que la mayoría de veces los consumidores olvidamos revisar y leer cuando hacemos ese tipo de productos. Simplemente nos dirigimos a mirar la foto, cómo le queda a la modelo y no nos detenemos como a mirar esa información que está ahí contenida. Bueno, y si de pronto hay unos cobros indebidos, ¿cómo podemos saber si hay un tema de cobros indebidos o hasta llegar a un punto de un tema que se conoce que es el tema de publicidad engañosa? Nos vendieron una cosa, pero nos llegó otra o nos engañaron. ¿Cómo sería ese procedimiento? Hay como dos ámbitos que diferenciar, ¿no? Entonces, el de la publicidad engañosa, que tiene que ver con lo que hablábamos del riesgo de decepción, ¿no? Como lo decía usted ahorita, que uno se mide la ropa y no le queda. Bueno, salvo el tema de la lencería que no tiene cambio por ser de allí, uso estrictamente pues, personalizado, personal. Pero normalmente pues habría un derecho a retractarse. Entonces, frente a ese riesgo de decepción, ¿no? Hay una posibilidad entonces de, dentro de los 5 días hábiles siguientes al momento en que recibo el producto, retractarme. Y la ventaja de retractarme es que yo no tengo que justificar y decir, mire, fue por esto o lo otro, o entrar en una discusión con el vendedor porque no le gustó, dígame qué fue lo que pasó. No, simplemente me retracto, quiero deshacer el negocio, la ley dice que el consumidor tiene que llevar el producto en perfectas condiciones, pero pues en ese caso le tienen que devolver el dinero. Mientras que en el caso, por ejemplo, del fraude o inclusive de un cobro, de un doble cobro, y sobre todo porque pues casi siempre pues cuando nosotros compramos por vía electrónica, pues utilizamos un intermediario financiero, ¿cierto? Casi siempre pasamos nuestra tarjeta. Débito o crédito, ¿cierto? La más utilizada, entonces, la crédito. La crédito. Y no tanto porque nos endeudamos mucho y entonces la promoción nos sale cara. Pero entonces, la cuestión es ahí entonces que el Estatuto del Consumidor crea una figurita adicional que es la reversión del pago. Sí. Y es en algunos eventos, inclusive como en el del fraude, como en el de doble cobro, porque me facturaron 2 veces, yo puedo pedir inmediatamente que se reverse la operación. Es informarle a quien me vendió, pero también al intermediario financiero, a mi banco, a mi entidad financiera, decirles, mire, allí hubo un evento, de todos modos, en que el producto no me llegó, perdón, y sobre todo, bueno, trae 7 eventos el estatuto, pero para el caso de fraude y para el caso de doble cobro, pues es una herramienta ideal el tema de la reversión del pago. Y yo insisto, el problema es que la gente no los conoce. Entonces es bueno que aquí estemos hablando de ellos. Es muy importante conocer esta temática porque muchas veces nosotros no sabemos ni qué procedimiento seguir, ni cómo hacer este trámite y entonces compramos un producto vía internet y no sabemos qué hacer cuando el producto, digamos, no es o cuando el producto hay un cobro indebido o demás. Pero bueno, ya antes de seguir con este tema tan interesante, vamos a dar una pausa y ya regresamos.
Bueno, y seguimos aquí en nuestro programa Derecho a su Derecho con esta temática tan importante que es el comercio electrónico con nuestros invitados. Si usted tiene dudas o inquietudes frente a algún tema en específico, entonces ya sabe, puede ingresar a www.ugc.edu.co o a derechoasuderecho@ugc.edu.co. Y entonces seguimos con nuestra temática y entonces tenemos una pregunta muy importante que es: cuando nosotros hacemos compras, ¿sí?, por internet y es sobre temas específicos de aplicaciones, sobre cuando compramos, no sé, alimentos o un viaje, ¿cómo sería, digamos, las experiencias? O ustedes si nos pueden contar experiencias y tips específicos para hacer este tipo de compras. Bueno, sobre la compra en comercio electrónico de experiencias, viajes y hospedaje, es muy importante siempre en todo momento verificar dónde está el vendedor. Muchas veces el vendedor no tiene su establecimiento de comercio o digamos su estado físico en Colombia, sino en otros lugares. Entonces es esencial primero verificarlo. Segundo, siempre mirar las políticas de condiciones, retracto o cancelación. Por ejemplo, en el caso de hospedaje es muy común que cuando se inicie el hospedaje se tengan 48 horas para cancelar o retractarse de esa experiencia. Lo mismo pasa con los vuelos, los viajes o ese tipo de emociones que a veces uno compra a título de servicios por internet. Sobre este particular es esencial, el doctor Villal va a hablar sobre el establecimiento de comercio y uno cómo puede, digamos, afrontar una controversia en el caso que no esté de acuerdo con el servicio que está adquiriendo o que al momento en que está, digamos, realizando la experiencia no se encuentre conforme. Pero tengo una pregunta antes de que intervenga el doctor. Si, por ejemplo, la persona se enferma, tiene algún tipo de incapacidad, algo le sucedió y compró con un tiempo de antelación un viaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede actuar esa persona? Porque muchas veces decimos, no, mire, ya voy a perder la plata, ¿ya qué voy a hacer? ¿Será que me lo van a reprogramar? ¿O qué puedo hacer frente a esta situación? Porque pues la persona se enfermó o no pudo viajar, entonces, ¿cómo se podría realizar esto? En ese caso, como lo hablaba el doctor Villalba antes, opera en algunos casos el retracto como en algunos otros casos no. ¿Por qué? Porque en este caso las aplicaciones, sobre todo las agencias que hacen este tipo de ventas de servicios, tienen unas políticas claras para la cancelación. Habría que mirar cada evento en específico para determinar si es posible que haya ese retracto o de lo contrario no es posible y se requiera solo un porcentaje mínimo de lo que se pagó. Por eso es que es muy importante que el consumidor siempre cuando compre un producto o un servicio lea las políticas de mantenimiento, uso, retracto, para que en algún momento en que surja una controversia pueda buscar una solución y no solo pierda el dinero, que es lo que comúnmente pasa. Y muchas veces nada, leemos la letra menuda y entonces no leemos qué es lo que dice allí, que si se retracta, que si pasa esto o pasa lo otro, nunca lo leemos y entonces a veces perdemos la plática. ¿Cierto? Ahí está el gran desafío de los consumidores y es, sobre todo en ese tipo de compras de los que estaban refiriendo ustedes, pues cuando uno compra paquetes turísticos o inclusive billetes aéreos que a veces van en un solo paquete o uno los puede comprar aparte. Pero ¿qué es lo que pasa? Quien le va a prestar el servicio muchas veces está en Colombia, pero digamos que hay operadores o trabaja con operadores que están fuera de Colombia, a veces todos están fuera de Colombia y claro, hay que diferenciar dónde está primero, porque retengamos una cosa, si no está en Colombia, si yo entro a una página web X de viajes que es muy famosa en Estados Unidos o en Europa, pero que en Colombia no tiene sede y hago reservas por allí, la pregunta es ¿dónde voy a tener que reclamar? Las leyes colombianas no van a cubrir o permitir reclamarle a esa persona, a esa empresa X que es muy famosa allá pero que en Colombia no existe. Claro. Y que por lo tanto aquí una superintendencia de industria y comercio, una reclamación, pues no tendríamos a quién formulársela y al consumidor le tocaría en el idioma y en el país reclamar y se vuelve toda una odisea, Claro. por no decir que casi imposible reclamar. Entonces, por eso se vuelve tan importante que si asumo el riesgo de hacerlo, lea muy bien las condiciones, guarde muy bien las condiciones, que las entienda muy bien, que asuma el riesgo de leerme la letra menuda, porque en viajes y en este tipo de utilización de este tipo de servicios, los problemas no suelen, digamos que no suelen dar o suelen pasar de manera frecuente, ¿no? No fue lo que me ofrecieron, llegué y la reserva no estaba, O llegué y no era la habitación que era. no era la o el habitación lugar que era era, distinto. entonces viene, digamos que toda esa discusión
pero todo dependerá también quién me haya vendido. Ahora, Sí. otro tema importante de lo que referían es el vuelo, si compré el vuelo aparte, ¿no? En Colombia hay unas normas de protección al consumidor específicas también para el tema de transporte y de transporte aéreo. Sí. Y allí pues, hay un derecho de retracto que es más corto que el derecho de retracto del Estatuto del Consumidor, que está más limitado. En ese son 5 días hábiles sin condiciones, como lo sugería la doctora, en este son 48 horas para vuelos nacionales siempre y cuando falten 8 días para el vuelo, o 48 horas para vuelos internacionales, pero tienen que faltar 15 días para el vuelo para poder retractarme. Pero las normas también crean otra figura que se llama el derecho de desistimiento, que ese sí es penalizado. Me pueden descontar hasta el 10% del valor o penalizar el vuelo. Y claro, frente a lo que también referían, usted digamos que es importante el tema por ejemplo, cuando es fuerza mayor. Entonces, porque a veces Sí. puede suceder que yo no pude viajar por X Claro, razón, sí. pero otras veces también es que pues, me enfermé o se enfermó mi hija y entonces no pudimos viajar, o inclusive ha habido casos en que las personas se enferman allá en el sitio y no pueden disfrutar del viaje, les toca devolverse, no utilizar nada. Y la gran pregunta es, ¿y qué hago si todo estaba reservado, todo estaba pago? Y en algunos casos, pues si es fuerza mayor y está cubierto en lo que le dijeron, puede, digamos que utilizar ciertos prebendas que le den contractualmente. En otros casos no tanto. Entonces allí digamos que sí va a ser bien importante tener en cuenta eso. Y una cuestión adicional, cuando compramos en compras normales y la persona se encuentra fuera del país, es decir, cuando compro en páginas web, también muy famosas en otros lados, o que inclusive ya tienen página web en Colombia, pero resulta que no tienen una oficina en Colombia. Y nosotros conocimos un caso de una aerolínea X Sí. que cualquiera pensaría pues, que presta sus servicios aquí en los aeropuertos nacionales para vuelos internacionales, pero resulta que el consumidor había comprado unos pasajes para un país X y resulta que al hacer la reclamación no tenían sede en Colombia. Entonces, ¿a dónde iba a dirigir la reclamación? En ese país, en el idioma de ese país, se vuelve complejo. Entonces, importantísimo porque si no verifico, como decíamos, la información de la página web, y allí tiene que estar el NIT, la razón social Claro. y la dirección. Toda la información. Si yo verifico dentro de esa página web a comprar una ropa o a comprar una tecnología, que pues para mi uso personal, y resulta que no tiene sede en Colombia, no voy a tener nada que reclamar. Entonces, ojo consumidores, Importante tener en cuenta eso. verifique bien, porque puede ser muy barato, pero resulta que si viene el problema de que no lo supo instalar, nunca supo cómo funciona el aparato ese, las instrucciones vienen además en otro idioma, y usted necesita alguna asesoría, dígame dónde va a reclamar. Sí, Y totalmente. las leyes colombianas no pueden obligar a alguien que se encuentra fuera de territorio colombiano. Bueno, Entonces, tener muy en cuenta eso, y sin antes no recordarles por favor que consulten nuestra página www.ugc.edu.co, y vamos a dar una pausa y ya regresamos. Bueno, y entonces seguimos acá con nuestro tema comercio electrónico, y entonces tenemos una pregunta muy importante: ¿cómo hacemos para cuidarnos con todo este tema de nuestros datos personales? Porque cuando vamos a hacer una compra por internet nos piden todos nuestros datos, nombre, cédula, toda dirección, mejor dicho, saben todo de uno. Entonces, ¿qué hacemos para proteger este tipo de información? Porque muchas veces hay personas que dicen, y más que dicen, no, yo no compro por internet porque me da miedo dar todos mis datos, hasta huella, bueno, etc., lo que sea que toque hacer, sí, por internet. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que decirle a nuestros televidentes, mire, usted puede estar tranquilo o no esté tranquilo, o no de esos datos, o si podemos confiar plenamente en que cuando damos nuestros datos, esos datos quedan solamente para esa página? Aquí es muy importante siempre mirar la plataforma o el hosting donde se está haciendo la compra o la venta. Siempre hay que verificarla, que no esté hackeada, que sea la correcta, que tenga un dominio .com, que sea, digamos, en Colombia. Importante, nunca salvar los datos personales en esa página web o en ese hosting. ¿Cuáles son los datos personales? Nombre, apellidos, tarjeta de crédito, número de verificación, etc. Además de esto, es
esencial siempre verificar la banca virtual. Cuando nosotros compramos en internet siempre tenemos acceso a las bancas virtuales, entonces tenemos que dirigirnos a nuestro proveedor, verificar si se hizo la compra, si se hizo la nota débito, si se hizo la nota crédito, para poder verificar si realmente en ese lugar donde compramos es seguro. En caso contrario, siempre tener una comunicación directa con el banco o con la entidad financiera que me está ayudando a hacer ese tipo de compra. Bueno, tenerlo muy en cuenta, esos tips que nos está dando la doctora Mónica. Y doctor Juan Carlos, ¿qué tips o digamos conclusiones finales podemos dar frente a esta temática? Pues frente a comercio electrónico, pues el mensaje sería para los consumidores pues utilizarlo con confianza, es decir, hoy en día hay un auge del comercio electrónico que no es nuevo evidentemente, pero cada día hay mayores medidas de seguridad, digamos por parte de que imponen las normas, que digamos que las páginas pueden ser más seguras, los vendedores se cuidan más porque digamos que hay unos sistemas y las entidades financieras también tienen unos sistemas importantes de control de fraude. Entonces, utilizar el comercio electrónico, pero evidentemente como consumidores también asumir digamos que unas prevenciones. Y entonces aquí ya hemos mencionado algunas prevenciones, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues, si están fuera del país los proveedores, entonces, pues, verificar toda la información contractual que nos den, saber que si la relación contractual está en Colombia, es decir, la persona que nos vende, a la que le compramos está en Colombia, tenemos derecho al retracto, 5 días hábiles cuando nos llegue el producto para deshacer el negocio. Que si hay problemas como inclusive el fraude, el doble cobro, que hay un derecho al desistimiento y que si tenemos en cuenta eso y conocemos nuestros derechos como consumidores y somos responsables allí utilizando y precavidos utilizando el comercio electrónico, normalmente no va a haber problemas. Entonces, las condiciones cada día están más dadas para usar el comercio electrónico, pero obviamente no confiarnos ni ser, digamos que, dejar de tomar esas prevenciones mínimas. Bueno, pues entonces muchas gracias, doctores, por acompañarnos el día de hoy. Es muy importante tener en cuenta estos tips o estas conclusiones para que cuando compremos un producto por internet, en este caso por comercio por internet, entonces tengamos en cuenta de que tenemos una protección, pero también tenemos unas garantías específicas para poder realizar este trámite y que no tengamos miedo. Muchas veces nosotros tenemos miedo en hacer compras, ¿cierto? Entonces, pero ya de acuerdo a lo que nos están diciendo ellos, pues podemos estar tranquilos, ¿cierto? Entonces, muchas gracias por hacer parte de este programa. Los esperaremos en otros programas más. Claro que Y igualmente recordarles a ustedes, nuestros televidentes, que pueden enviar sus inquietudes y dudas a través de la página de la universidad www.ugc.edu.co, a través de derechoasuderecho@ugc.edu.co, nuestro correo electrónico, o directamente ir al Centro de Conciliación o Consultorio Jurídico de la Universidad La Gran Colombia, que queda ubicada en la calle 12, número 837. Los esperamos para asesorarlos de manera gratuita, pero adicionalmente a eso, si usted no se encuentra aquí en Bogotá o a nivel nacional o internacional, puede ingresar también a la página de la universidad y a través de nuestro consultorio jurídico virtual nos deja su inquietud o duda y nosotros con gusto les vamos a resolver sus dudas. Entonces, los esperamos en otro de nuestros programas. Recuerde que derecho a su derecho.